Así que presentamos a María José Finabar, Ezeiza Barrena. Bueno, entonces lo que vamos a presentar aquí, aunque bueno, aparezco yo como primera autora, en realidad este es un trabajo que estamos llevando a cabo entre, bueno, con la colaboración importantísima de Aroa Murciano, que también va a participar en la presentación. Vale, entonces empezamos ya con lo que es la presentación. Empiezo yo, después continúa Aroa y sin más, pues vamos a entrar en el tema. Bueno, primero agradeceros el poder compartiros estos datos. Vais a ser el primer auditorio que los ve. Son datos fresquísimos y por eso son datos inconclusos. Se pertenecen en realidad a un proyecto más amplio que estamos llevando a cabo en diferentes áreas del País Vasco en colaboración con otros investigadores y profesionales de la logopedia y tal. Gracias a ellos hemos podido participar en el diseño de lo que es la batería IPI, de la que vamos a presentar solo una de las tareas. Entonces, el tema de nuestra exposición es producción infantil elicitada en una tarea de sufijos de caso en euskera por niños bilingües euskera y castellano. Primero, para contextualizar un poco la investigación, os presento unos datos generales de lo que es la lengua vasca, que es una lengua no indoeuropea que se habla, está en Europa, pero no es una lengua que pertenezca a la familia de las lenguas indoeuropeas. Se habla tanto en una parte del Estado francés como del Estado español, y lo cual quiere decir que los hablantes de esta lengua, que es minoritaria, son en su mayoría, digamos, a día de hoy, todos ellos son bilingües. Se cuenta como una cantidad de unos 800.000 hablantes activos, aunque digamos, el porcentaje de personas que entienden la lengua todavía es un poco mayor. La lengua vasca es cooficial desde los años 80 en varios de los territorios del Estado español, no así del francés, pero sin embargo es lengua vehicular en la enseñanza tanto pública como privada de todo el territorio, digamos, con diferente frecuencia, de centros en unas áreas y en otras, pero es una lengua que forma parte de la educación. Y los datos que vamos a presentar aquí han sido tomados en un centro en el que la lengua de enseñanza es el euskera, pero en un territorio que tiene unas especificidades. Y digamos, esto lo hace un poco particular. Como podéis ver, aunque oficialmente la lengua vasca se habla tanto en la comunidad autónoma vasca como en Navarra y en parte del País Vasco norte francés, la frecuencia o la distribución de los hablantes es muy distinta dependiendo de las regiones en las que estemos. Nosotros nos vamos a centrar en el área de Navarra, porque la muestra que os vamos a mostrar hoy ha sido recogida ahí. Una cosa es que haya hablantes de la lengua y otra cosa es que lo usen en la calle. Y la frecuencia de uso del euskera en la parte, digamos, del País Vasco francés en la calle, en términos generales el promedio es muy bajo, es de un 12,6% según algunos estudios de uso en la calle, teniendo en cuenta todo el territorio. ¿De acuerdo? Como digo, los datos que vamos a presentar hoy han sido tomados en Navarra, que es una comunidad autónoma en la que el euskera es lengua oficial en algunas de las áreas, no en todas. De manera que forma parte del sistema educativo en algunas partes y no en otras. Dicho esto, pasamos a ver las propiedades lingüísticas del euskera. Es una lengua aglutinante, posposicional y ergativa, como bastantes de las lenguas mexicanas. Y igual que ellas, comparte el hecho de estar en permanente contacto con lenguas que tienen otras propiedades muy distintas, que son el castellano y el francés, que son lenguas preposicionales y son lenguas no ergativas. Este contacto es un contacto de siglos y de miles de años, de manera que bueno, ambas lenguas han aprendido a convivir, pero siguen manteniendo estas propiedades. Os ponemos aquí algunos ejemplos de lo que son las marcas, las posposicionales, digamos, son los correspondientes a las preposiciones del castellano, con la diferencia de que se colocan al final de la palabra. De manera que si os fijáis en el tercer ejemplo, al hotel en castellano se traduciría en euskera a hotel era. Para decir algo así como del hotel, tenemos en euskera hotel eco. Digamos que lo que es una preposición a o de o hasta corresponde a un final de palabra en euskera.
Y esto es lo que nosotros queremos presentar en este estudio, porque algunos estudios de producción espontánea temprana, en el ámbito en el que más he trabajado y en el que más producción hay en la adquisición del euskera como lengua materna, y como lengua, digamos, hay una literatura bastante extensa que muestra que para los 4 años la mayoría de los sufijos de lo que es el sistema declinativo, lo que sería la tabla de preposiciones del castellano, lo que sería el correspondiente a esto, pues la mayoría de los sufijos ya aparecen ya en la producción espontánea de niños muy pequeños, entre 1 y 4 años. Aparecen con cierta frecuencia, aparecen con cierta normalidad y en general su producción es bastante consistente, salvo con la excepción de un par de casos, que son el ergativo y a lo mejor el genitivo en algunos momentos. Pero ya a partir de los 4 años, los niños con una exposición regular, frecuente a esta lengua ya han adquirido y usan con gran frecuencia, digamos, las diferentes marcas de caso. De manera que no se asume que ya para los 4 o 5 años el caso está adquirido, con la excepción, como digo, del ergativo. Pero también algunos estudios han mostrado, estudios realizados con niños un poco mayores, de los 4 años, han mostrado que en niños con menor exposición a la lengua vasca, niños que han adquirido el conocimiento de esta lengua mediante la escuela, o en adultos que tienen menor exposición a la lengua, se observan que algunos bilingües tienen dificultades con algunos casos y no con otros. De manera que el caso absolutivo, que es una marca cero, o el caso dativo, son bastante consistentes tanto en L1 como en L2, pero no lo son en L2. Entonces, teniendo en cuenta estas pequeñas diferencias entre las diferentes marcas de caso, y teniendo en cuenta que el euskera es una lengua minoritaria, es decir, es hablada por una minoría de las comunidades en las que hay hablantes nativos o no de esta lengua, y teniendo en cuenta que en esos contextos el entorno influye mucho en el desarrollo de las lenguas en general y también de la morfología, teniendo en cuenta esto, nos metimos, digamos, en esta investigación. El objetivo, por tanto, de lo que os vamos a presentar hoy es investigar la producción infantil de 10 sufijos de caso en esta lengua minoritaria en el habla, el citado, de 60 niños y niñas en edad entre los 4 y los 7 años, teniendo en cuenta que todos ellos son bilingües tempranos, pero como comentaba Aurora en el estudio anterior, algunos son bilingües de nacimiento, digamos, de casa, y otros son bilingües que se han bilingüizado gracias al sistema escolar. Los niños que participan en este estudio viven en un entorno en el que el uso del euskera es prácticamente inexistente. Viven en una zona no vascófona, pero están escolarizados en un sistema casi exclusivamente que funciona en euskera. De manera que la exposición que tienen a esta lengua corresponde, para la mayoría de ellos, corresponde a las horas de clase, las horas de curso escolar. Salen de clase y ya no tienen dónde hablar ni con quién hablar en euskera porque todo el entorno social es castellanófono. Y lo que queríamos ver es si en estos niños, cuál es la influencia de la edad y también del entorno en el desarrollo gramatical en esta lengua. Queríamos ver cómo es la producción de casos y queríamos ver, sobre todo, porque nos interesa para una aplicación, digamos, clínica del instrumento, queríamos ver si la producción de casos o la no producción de casos puede considerarse como un indicador adecuado para identificar niños con trastorno o no en el desarrollo del lenguaje. Esta es un poco nuestra pregunta. Entonces, y ahora creo que le cedo la palabra a Aroa. Eso es. Bueno, entonces, como decía Marijo, el corpus que vamos a presentar aquí está compuesto de participantes provenientes de la comunidad foral de Navarra. Más concretamente, provienen de la capital, que es Pamplona, de la periferia de la capital. Esta periferia se caracteriza por ser una población con baja cantidad de personas vascohablantes. Podemos hablar de un conocimiento, de una competencia lingüística, o que conocen el euskera un 12%, un 12,4% de la población. Y hemos traído otro dato que nos parece representativo y aquí tenemos las diferentes regiones del País Vasco. Y podemos ver cuál es el uso en los diferentes grupos de edad. Y en todos los casos, aunque varía el uso por regiones, se subraya
el hecho de que las mayores cifras se dan en los niños y las niñas. Y esto es consecuencia de ser un contexto en el que la lengua se encuentra en proceso de revitalización. Entonces, en cuanto a los participantes, hemos dicho anteriormente que se trata de 60-61 alumnos divididos en 3 franjas de edad y de 2 contextos sociolingüísticos. En uno en el que los progenitores, uno o ambos, son vascófonos, y otro en el que no hay presencia del euskera en casa. Y en cuanto al instrumento, hemos dicho anteriormente que se trata de una tarea que está dentro de una batería llamada IPIE y creada por la profesora Purki, que está compuesta de varias actividades, y en este caso la actividad que se les ha propuesto a los niños y niñas ha consistido en mostrar las imágenes que podéis ver ahí, en este caso con una manzana y un gusano, y se les ha preguntado ¿de dónde sale el gusano? Y es mediante la respuesta que los niños y niñas han producido el sufijo de caso de la manzana. Y así con los 10 diferentes casos que les hemos propuesto que produzcan. Y entonces, ¿cuáles son las predicciones que hacemos en esta investigación? Por un lado, preveemos que vaya a haber variaciones en el grado de corrección en los sufijos de caso. ¿Esto en qué ámbitos? Vemos que va a haber diferencias entre los sufijos tempranos y tardíos, especialmente en los grupos de menor exposición a la lengua, y también vemos que habrá efectos en la edad, entre los 7, 6 y 4 o 5 años, y también vemos que habrá variaciones entre el tipo de familia. Y por otro lado también preveemos que vaya a haber variaciones en el tipo de error, que puedan ser de omisión, más de omisión que de sustitución en los casos de L1 y especialmente en L1 temprano, y sobre todo de sustitución de forma generalizada en las familias no vascohablantes. En cuanto a los resultados, ya le doy la palabra a Marijo, puede seguir. Gracias, Eva. Bueno, entonces uno de los resultados, un primer resultado, teniendo en cuenta todas las producciones de estos 10 ítems, que no es una, bueno, como veis son 10 ítems y son un ejemplo por cada uno de ellos. Esto es parte de una batería más amplia, entonces la muestra no es demasiado numerosa por cada uno de los ítems, ¿no? De manera que esto es un poco una primera aproximación al problema o bueno, al instrumento. Entonces, si tenemos en cuenta todas las producciones totales, vemos que entre los 4 y los 7 años ninguno de los grupos de edad llega al 100% de producción, ni siquiera los mayores. Teníamos un pequeño grupo de control, es muy pequeñito, de 17 niños, en los que hemos comprobado que, independientemente del grupo de edad al que pertenezcan, la producción media de las marcas de caso utilizando esta batería supera el 85%. De manera que vemos que aquí hay diferencias entre estos niños que se están criando en un ambiente en el que su exposición es o el entorno familiar y el centro escolar, pero no el uso en la calle, pues vemos que hay diferencias entre los niños que están expuestos regularmente en todos los contextos a esta lengua. Entonces, el primer resultado es que hay una diferencia de edad aquí entre los 3 grupos. Hay un aumento visible entre los niños de 4 o 5 años y los que están ya en primero o segundo de primaria. Si ahora desglosamos estos grupos en los grupos atendiendo al número de progenitores vascófonos, vemos que hay una pequeña diferencia, aunque no hemos pasado todavía la estadística a estos datos, vemos que hay una diferencia de en torno a un 10-15% entre los niños que proceden de familias vascófonas y no en los 3 grupos de edad. De manera que parece ser que la lengua utilizada en casa o no influye en la producción de estos casos que supuestamente se adquieren muy temprano y para los que en principio 2-3 años de exposición a la lengua serían bastantes según los estudios previos para ser adquiridos. Estábamos interesados en ver también si había diferencias entre los diferentes casos y si miramos aquí a las producciones medias de cada uno de los 10 ítems, que los hemos ordenado aquí
En la parte izquierda hemos colocado los sufijos que se consideran más bien gramaticales, marca de caso absolutivo, marca de caso ergativo, marca de caso dativo. Y a la derecha tenéis los que corresponderían a las preposiciones del castellano, a, ante, bajo, para, con, más o menos. Y vemos que hay una diferencia entre los diferentes ítems, de manera que entre los niños de 4 y 5 años, la mayoría de ellos todavía están por adquirir. Esto nos ha llamado un poco la atención. O sea, hay 7 sufijos que todavía la mitad de los niños no empiezan a producir y hay 3 de ellos, solo 3 de ellos superan el 65%, pero ninguno de ellos llega al 100%. Si miramos a los datos de los 3 grupos de edad, vemos que hay una diferencia muy considerable entre los niños de 4 o 5 años y los de 6-7 por otro lado. Lo que es un indicador de que la exposición a la lengua en el entorno escolar está haciendo su efecto. Y los patrones son muy, muy similares para cada uno de los ítems. Ahora, en esta gráfica queríamos incluir, por un lado, los resultados de los niños de 7 años, de los mayores y de los más pequeños, teniendo en cuenta las proporciones medias de cada uno de los sufijos y atendiendo también al perfil de los progenitores. Y si miramos aquí a los datos de los niños mayores, lo que vemos es que en bastantes de los sufijos, se ve que apenas hay diferencias entre los 2 grupos, porque ya los niños, independientemente de la lengua del hogar, han adquirido el uso de estas distintas preposiciones. Y lo que se ve es que en la tipología de errores, el error más frecuente es el de la omisión. Seguido de la sustitución, pero la sustitución es solo en algunos casos y no es lo predominante. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vemos aquí es que el efecto del perfil de los progenitores se ha diluido, ya no se aprecian efectos significativos así a nivel global. Lo que se ve es en algunas posposiciones, pero no en muchas de ellas. Queríamos ver si este efecto era más visible en el grupo de menor edad, y lo que vemos es que en general los niños de esta edad no han adquirido prácticamente ninguno de o sea, no se ha generalizado la adquisición de los sufijos en ninguno de los casos, con excepción de a casa, de era, puesto que todos los demás se encuentran debajo del nivel del 80%. Pero sin embargo, esto parece obedecer más bien a un patrón de desarrollo más que a uno de exposición, porque lo que vemos es que la lengua de exposición en el hogar no está afectando tampoco a todos los ítems, está afectando especialmente a 2 de ellos, a los que hemos señalado aquí con el círculo. Igualmente, aquí el tipo de error más frecuente es el de omisión sobre el de sustitución. Y aquí entonces sí que vemos un efecto igual un poco más visible del perfil de los progenitores, o digamos, en otras palabras, de la lengua que se habla en casa. Bueno, sé que son muchos datos, pero así podríamos resumir algunos de los resultados más importantes que nosotros consideramos relevantes de los datos que hemos analizado hasta el momento. Los resultados vistos hasta ahora parecen confirmar la influencia de la edad. O sea, vemos un desarrollo claro, especialmente, por un lado, entre preescolar, 4 o 5 años, y primaria, primero y segundo año. Parece que no hay tantas diferencias entre primero y segundo año de primaria, teniendo en cuenta los datos globales. Vemos también la influencia del entorno sociolingüístico, teniendo en cuenta, por un lado, la zona lingüística, y teniendo en cuenta, en esta zona lingüística en particular, teniendo en cuenta también el efecto de la lengua de la familia. Estamos hablando de lenguas minoritarias, y en este caso creemos que ambas dimensiones del entorno sociolingüístico tienen que ser consideradas, tienen que ser observadas de manera separada, porque ambas afectan probablemente de una manera distinta en la producción, especialmente en determinadas edades. La segunda conclusión es que, bueno, al parecer la producción de sufijos de caso, que en principio no prometía nada, pensábamos que esta sería una parte de la batería que no nos iba a aportar mucha información, porque esperábamos que los niños de 5 o 7, de los de 7 años, todos ellos producirían sin mayor problema todos los sufijos, y no ha sido así. Por el contrario, la producción de sufijos o los datos sugieren que este puede ser un indicador de desarrollo típico en esta lengua minoritaria, también en edad escolar, no solo en edades, digamos, preescolares o en edades tempranas, sino también en edad escolar, especialmente en los niños con desarrollo típico
pero que no tienen una suficiente exposición a la lengua minoritaria en los entornos en los que viven, pues porque no se encuentran en un entorno, digamos, facilitador del uso de una lengua minoritaria. Entonces consideramos o pensamos que los sufijos, o por lo menos algunos de ellos, pueden ser buenos indicadores para posibles trastornos en el desarrollo del lenguaje, y probablemente van a poder ser indicadores de diferentes cosas. Uno, el efecto de la lengua, y otro, el efecto de retraso en el desarrollo. Esta es nuestra sospecha, pero bueno, es solo una sospecha. Y el tercer resultado es el que, bueno, este estudio nos permite poner en valor la tarea que realiza la escuela en el desarrollo y en la enseñanza de las lenguas en procesos de revitalización. Y con esto terminamos nuestra exposición. Esperemos que hayáis podido entenderla. Muchas gracias.